These are the rules of the game. The law of desire. La voz humana es una adaptación libre del texto de Jean Cocteau, La voix humaine, y es el primer cortometraje en inglés de Pedro Almodóvar, en el que una conversación por teléfono y sus limitaciones pueden llegar a ser peor que una pistola. El prólogo del corto ya nos muestra al personaje de Tilda Swinton como una mujer que espera, vestida extravagantemente de Balenciaga como si fuera una muñeca olvidada en un almacén, como el arranque de una ópera donde el manchego ya nos da las claves de esta historia, antes de dar el paso a los ingeniosos títulos de inicio. Tilda Swinton encarna a una actriz de mediana edad, de la cual no se nos revela el nombre y que ve pasar las horas junto a las maletas de su examante y el perro de él, un border collie llamado Dash, que también sufre la pérdida de su amo y que se convierte en un compañero leal para ella. Durante los 3 días de espera, sentada ante el teléfono aguardando en vano la llamada de su amante, la actriz solo ha bajado una vez a la calle para hacer una compra de lo más extravagante: un hacha y una lata de gasolina en la secuencia de la ferretería. Las herramientas muy presentes en la iconografía del corto se convierten en símbolos de las cosas que son pragmáticas y lógicas, en contraposición a los asuntos del corazón que no responden a la razón. Pues aquí está todo fantástico. Venga, muchas gracias. Que vaya bien. El dependiente de dicha ferretería no es ni más ni menos que el productor Agustín Almodóvar, que extrañamente se dirige a ella en inglés, como si fuera consciente de quién es ella. Agustín es un habitual en los cameos de las películas de su hermano. Anteriormente ya repitió rol de ferretero, atendiendo a Penélope Cruz en la película Volver. Y no se queda la cosa ahí, porque el mismo Pedro Almodóvar hizo lo propio en su particular cameo de La ley del deseo. Pronto descubrimos el uso que le da al hacha, desahogándose visceralmente contra uno de los trajes de su examante, del que espera frenéticamente una llamada. La última conversación. Una llamada telefónica que cuando llega desata el tormentoso diálogo. Bueno, más bien un monólogo de Tilda Swinton, porque no escuchamos a su examante al otro lado, en ningún momento, y llega a ser accesorio. Como si de un ejercicio de autoterapia se tratara, escuchamos la triste fachada que Tilda Swinton va tejiendo, contenida y cínica al principio, en un equilibrado juego de apariencias. Pero cuando el fingir ya no vale la pena y los sentimientos reales afloran, va cambiando de estado emocional y se mezclan delicadamente con atos de locura, melancolía y venganza. El monólogo logra alejarse del exceso del melodrama, donde vemos a una actriz que le atormenta el peso de la vejez, que aunque no se doblega, mendiga mentiras y no se resigna a la verdad. No quiere cerrar ese círculo amoroso lleno de pasión y de dolor. Como ya nos había advertido desde el prólogo, Almodóvar nos recuerda que se trata de una interpretación libremente inspirada de la obra de Cocteau, aparte de sustituir el clásico teléfono fijo por unos earpods que le permiten desenvolverse con soltura por el espacio, dotándole al corto de más ritmo cinematográfico. Hello. Tenemos ese final contrario al del texto original del francés, donde la protagonista desfallecía alienada por el rechazo sin pasar página. En la versión de Almodóvar se nota que no le interesa esto y actualiza el texto para darle un enfoque más consonante con los tiempos. Así que después del desasosiego tan pronunciado del comienzo y el posterior paso por la desoladora aceptación por parte de ella, el personaje se vuelve más racional y va ganando cada vez más terreno a la parte emocional, renaciendo literalmente de sus cenizas y emprendiendo el vuelo, abandonando la nave, el decorado por la puerta principal en una simpática secuencia junto a su ahora adoptado perro Dash. Sin duda, otro personaje del corto es la enorme nave industrial que contiene el piso donde vive la protagonista, donde ésta entra y sale del decorado, acentuando que el personaje está solo, abandonado, como si fuera un fantasma que vive allí. Un decorado donde el director juega con la frontera difuminada de la realidad y la ficción, mostrándonos el artefacto, la parte de atrás, donde por ejemplo convierte una enorme tela de croma verde anodina en una especie de telón operístico. El piso de la protagonista parece una casa de muñecas, que nos puede recordar al recurso utilizado en Dogville de Lars von Trier, o también al Kill Bill Volumen 1 de Quentin Tarantino. El interior es la quinta esencia almodovariana, con el habitual estilo art déco lleno de colores básicos, el rojo, por supuesto. En cada rincón uno puede encontrar información adicional sobre el personaje, lleno de referencias a la cultura popular literaria, cinematográfica y pictórica.
No me irrita especialmente, pero tampoco me provoca ninguna sensación orgásmica. La música del donostiarra Alberto Iglesias está presente durante casi todo el metraje. El compositor toma piezas de anteriores obras de Almodóvar y las adapta al tempo y al mood del cortometraje, en otro ejercicio de experimentación del fiel colaborador de Almodóvar. El monólogo teatral homónimo de Jean Cocteau ya estuvo en los anteriores trabajos del director manchego, como en La ley del deseo, donde lo adapta en la secuencia de la obra de teatro, donde vemos de dónde salió el recurso del hacha para destruir la casa donde ha vivido con el amante que la ha abandonado. ¿Cómo se llama la obra que vas a hacer? La voz humana. ¿Y no habría un papel para mí? Es un monólogo femenino. ¿No lo puedo hacer un chico? Almodóvar volvió a intentar adaptar la voz humana en mujeres al borde de un ataque de nervios, pero solo vemos algunas pinceladas y referencias al texto y acabó derivando en una de sus comedias más disparatadas. Por último, en La flor de mi secreto, vuelve a abrazar las referencias del personaje de la voz humana, en el personaje de Marisa Paredes, una amante víctima de su propia pasión destructiva. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Además, Almodóvar ha confesado haberse visto influenciado por la adaptación de 1948 La voce umana de Roberto Rossellini, interpretado por Anna Magnani. Una voz humana que ha sido adaptada durante décadas con otros rostros como en los 60 por Ingrid Bergman o recientemente por Rosamund Pike. O en la adaptación de Edoardo Ponti, dirigiendo a su madre, la incombustible Sofía Loren. La voz humana se estrenó en la pasada edición del Festival de Venecia en la sección oficial fuera de concurso y posteriormente se convirtió en el cortometraje más taquillero en España, algo que no es difícil viendo la poca difusión que tienen los cortometrajes, pero que no le resta mérito en un hito más de la carrera de Pedro Almodóvar. En definitiva, La voz humana es un corto hiperestilizado y 100% Almodóvar, novedoso y a la vez autorreferencial, donde se atreve con un tono más experimental pero con su habitual estética calculada, donde la interpretación excepcional de Tilda Swinton le sube enteros y le aporta ese justo balance de forma y de fondo. Nos vemos en Donosquino. No, al parecer es un acontecimiento, pero es que hasta los estornudos de Pedro Almodóvar suponen un acontecimiento mundial.